que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el arbitrario. Diálogos Judiciales es un esfuerzo del Poder Judicial del Estado y Radio y Televisión de Nuevo León para promover y difundir la cultura de la legalidad. Queda con ustedes Mauro Zacarías Casimiro, moderador de Diálogos Judiciales. Comenzamos. Sean ustedes bienvenidos a esta nueva sesión de Diálogos Judiciales, este programa que, como ya lo escucharon, trata de aumentar nuestra cultura de la legalidad, de que conozcamos mejor nuestros derechos, pero también nuestras obligaciones, para que podamos tomar decisiones que puedan beneficiarnos en el presente y en el futuro, y que también podamos con ello pues hacer una mejor sociedad. El día de hoy vamos a hablar y retomar un tema muy interesante, que es el de las pensiones. Ya hemos hecho un tema donde vimos pensiones de vejez y pensiones de cesantía, y en esta ocasión vamos a hablar de otros temas relacionados con estos, y agradecemos mucho al licenciado Elías Servín Gaitán, director de Servín Lara y Asociados, el que está con nosotros. Muchas gracias, licenciado, de nueva cuenta. Muchas gracias, Mauro. Nuevamente agradecemos la invitación. También está con nosotros el licenciado Juan Felipe Sánchez Rodríguez, también abogado especialista en seguridad social. Muchas gracias. Muchas gracias, es un honor estar aquí. Gracias. Y bueno, la vez pasada los temas de pensiones es un tema que muchas veces no pensamos en ellos porque se presentan en un momento de la vida en el cual pues a lo mejor vemos muy lejano, pero en el momento en el cual necesitamos ya recurrir a ellos, bien las problemáticas y todo ese tipo de cosas, ¿no? El tema que nos dieron la vez pasada nos encantó, la verdad estuvo muy interesante, lo vimos muy práctico, recibimos muchas llamadas, muchos comentarios de eso, y queremos aumentar un poquito más nuestro conocimiento respecto a las pensiones. Tenemos que las pensiones básicamente es un privilegio del que gozamos en ese estado de derecho, en el cual a través del ahorro que hacemos nosotros mismos y nuestro patrón, entiendo así, podemos disfrutar de una cierta cantidad de dinero mensual, según sea el caso, ¿verdad?, para poder paliar las necesidades de la vida en la edad mayor. Esto básicamente es así, visto de forma muy general, ¿no? Así es, a grosso modo, pues bueno, la pensión se da el aspecto económico para el sostenimiento del trabajador que ha cotizado en el régimen obligatorio de la seguridad social un intervalo de tiempo. Pero bueno, no solamente son prestaciones económicas, también la prestación en especie consistente en el servicio médico, claro, hospitalario, clínico, farmacéutico, que pueda tener ahora el trabajador, que pueda adquirir una pensión, y pues su familia, que en este caso pues es la esposa, o a falta de esposa puede ser la concubina, o pueden ser los hijos en los supuestos legales que comenta la ley, o también pueden ser en algunos casos los padres del trabajador, siempre y cuando acrediten dependencia económica de este trabajador y también lo que es el aspecto de la convivencia. Entiendo que estos son los beneficiarios, como se entiende legalmente, beneficiarios de las personas. Ahora, la vez pasada comentábamos pues, de la vejez, de la cesantía. Estamos hablando de que la vejez, pues obviamente llegado un momento en el cual podíamos, que eran 65 años, podríamos tener acceso bajo la ley del Seguro Social y de DF del Trabajo. ¿Eso sí? Es correcto. Y la cesantía era cuando estamos cesantes, cuando no tenemos trabajo. A los 60 años. A los 60 años, que es cuando podemos también tener una cierta cantidad para poder, de repente, como le digo, paliar estas necesidades. Pero hay otras pensiones que son muy importantes también de ver, estas pensiones que se dan cuando surge un accidente de trabajo, o esos riesgos de trabajo, cuando los beneficiarios reciben estas pensiones por muerte del trabajador, etcétera, etcétera. Me gustaría mucho empezar con este tema de los beneficiarios. Primero que nada, ¿quién es beneficiario en este caso? No sé, licenciado. Sí, bueno, beneficiario, la ley del Seguro Social establece a la esposa del asegurado o el esposo de la asegurada, a falta de esposa, la persona con la que hiciera vida marital se le denomina concubina en el caso de la mujer y concubinario en el caso del hombre. ¿Quiénes más son beneficiarios? Los hijos y los padres del asegurado. Cada uno lleva determinadas condiciones para poder acceder a algún tipo de pensión. Solo a falta de esposa, por ejemplo, tendrá derecho la concubina, o solo a falta de esposo tendrá derecho el concubinario.
que acredite tal situación. Los hijos tienen derecho hasta la edad de 16 años o bien hasta la edad de 25, siempre y cuando se encuentren estudiando en planteles del Sistema Educativo Nacional. Y solo a falta de esposa, concubina, hijos, si no los hubiere, entonces tendrán derecho los ascendientes, o sea, los padres, que, como bien dijo el licenciado Servín, hayan dependido económicamente del asegurado. Esto es muy interesante. Hay dos cosas que en esta primera explicación me saltan las dudas. Por ejemplo, yo me inscribo en el Seguro Social soltero y me caso, pero nunca doy de alta a mi esposa, por ejemplo. Es un acto que tengo que realizar, no se hace en automático, ¿verdad? Tengo que yo darla de alta como beneficiaria, tengo que tener esa precaución. ¿Qué pasa, por ejemplo, si me caso, no la inscribo, fallezco o entro en un de trabajo y ella tiene que ser, ella es mi beneficiaria, ¿ella puede hacer esa inscripción después del fallecimiento? ¿Y sí. será válido esto? Sí, totalmente. El hecho de que no registremos a la esposa durante nuestra vida laboral significa únicamente que no hemos ejercido ese derecho, pero en el momento en que faltemos, ella no pierde su calidad de esposa ni puede perder tampoco los derechos adquiridos por el hecho de ser mi esposa. Si yo reuní el número de semanas suficientes para que les sean otorgados a mis beneficiarios una pensión, se les va a otorgar acreditando nada más el parentesco. Ahora, y ahora con los hijos, dice usted que a los 16 años ya deja de ser beneficiario del padre. ¿Por qué 16 años? Me parece que bueno, ser los 18, ¿no? Bueno, lo que sucede es que recordemos que en el derecho social que se enmarca en la ley laboral, sí, también da la prerrogativa de que a los 16 años se pueda comenzar a trabajar. Okay. Entonces, para la seguridad social, como legalmente puedes laborar con autorización de los padres, ¿verdad? Entonces ahí deja esa situación de que, bueno, si cumple los 16 y resulta que dependes de tus padres, que no te encuentras laborando, es obvio que no has sido emancipado por que hayas celebrado un contrato de matrimonio a esa edad, pues puedas seguir gozando de los beneficios siempre y cuando acredites, como ahorita comentaba el licenciado Juan Felipe, que acredites que estás inscrito estudiando en planteles del Sistema Educativo Nacional. Sí, para entrar en la categoría de que no está emancipado, vamos a ponerle así y que tiene la necesidad de recibir ese beneficio. Es correcto, pero si hay estudiantes, que eso es mucho en la actualidad, que estudian y trabajan, pues bueno, pues ellos se entiende que al momento de trabajar, pues ellos ya se pueden valer por sí mismos, ¿verdad? Claro. Entonces ahí se extingue este derecho a gozar de las prestaciones en especie como beneficiarios legales. Muy bien, hablando del tema de las pensiones, entiendo, y yo creo que porque la mayoría que no tenemos mucho conocimiento de este tema de las pensiones, cuando hablamos de las pensiones hablamos siempre de dinero, ¿sí? Y eso que usted comenta es muy interesante, licenciado, en el sentido de la especie, de que, oye, ¿cuánto te cuesta ir a un médico? ¿Cuánto te cuesta el servicio hospitalario? Y eso muchas veces que no lo tomamos en cuenta y es muy, muy beneficioso, ¿no? Sí, por supuesto. Realmente los costos médicos, pues, tienen un valor muy importante. Los medicamentos. Y pues, en el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues ellos publican a principios de cada año en el diario oficial precisamente su tabulador de costos médicos. ¿Qué significa esto? Que las personas que no se encuentran inscritas pueden solicitar el servicio, pero pues se les va a cobrar por ese servicio, claro. Que pues en la práctica sí son costos pues muy al nivel, están... Es como un régimen voluntario, vamos a ponerle así, de que yo me inscribo, no tengo un patrón, pero no, me inscribo. Okay. Si yo requiero de los servicios médicos, pero no me encuentro asegurado, ¿sí? Pero pues yo quiero atenderme en la institución, lo puedo hacer, pero pues me van a cobrar la factura, sí, a veces al igual o un poco más caro que inclusive hospitales particulares. Porque hay que reconocer que hay hospitales de seguro social, sobre todo los de especialidades excelentes, el de cardiología que tenemos aquí, otra traumatología, etcétera, que son excelentes médicos y que pues, dan un servicio muy correcto. bueno, ¿sí?
Vamos a hacer un corte, si me lo permiten, aquí Claro. ya lo hice nuestro primer corte. Se nos va a ir muy rápido el programa porque este tema da para mucho y la verdad que hay mucho interés en conocerlo. Si gusta, podríamos iniciar hablando precisamente de esta cuestión del riesgo de trabajo y la pensión por esto. ¿Cómo podemos o por qué se da este tipo de pensión? ¿Les parece bien? Sí. Vamos a hacer una pausa aquí en Diálogos Judiciales. Le recordamos que tenemos una página electrónica para usted, www.pjenl.gov.mx, o en cualquier buscador poner Poder Judicial de Nuevo León y ahí encontrará esta página que tiene mucha información y que puede serle útil en su vida diaria. Bueno, va a encontrar estos programas de pensiones que seguramente le van a servir mucho en el futuro. Ponemos un instante con ustedes. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos hablando de las pensiones, estamos retomando este valioso tema de seguridad social respecto de cuáles son los tipos de pensiones que podemos exigir dándose ciertas circunstancias y estando en ciertas condiciones también, porque ahorita entre cortes estamos comentando que nos faltó mencionar los beneficiarios a... Los beneficiarios hijos que se encuentren incapacitados. Ah, ok, sí, claro. Esto es, que no puedan valerse por sí mismos, ellos van a tener derecho en tanto no desaparezca esa incapacidad. Muy bien, nos está acompañando, como ya lo escucharon, el licenciado Juan Felipe Sánchez Rodríguez y el licenciado Elías Servín Gaitán, ambos especialistas en seguridad social. Y bueno, también ahora tenemos otros movimientos sociológicos en el sentido de los matrimonios de personas del mismo sexo, que entiendo que han pedido su ingreso como beneficiarios y como no se encuentran en la ley, porque no está legislado, los niegan, se van al amparo y luego en el amparo por la cuestión esta de los derechos fundamentales les permiten ampliar. Pero están yendo al amparo, es algo ya cotidiano, o sea, tienen que irse al amparo o ya lo están admitiendo. Ya ahorita en la práctica ya existe un acuerdo del Consejo Técnico en el cual ya establece esa prerrogativa para que se afilie a los matrimonios del mismo sexo. Okay. Entonces administrativamente eso ya lo pueden hacer, vamos a decir, se puede hacer para evitar el amparo. El juicio de garantías. Sí. Sin embargo, hacemos la observación que todavía no se ha adecuado la ley de la materia en cuanto a esos nuevas condiciones sociales. Claro, claro. Así es. Así que usted está en esa situación, si está, obviamente tiene que haber un matrimonio, tiene que estar debidamente documentado, puede hacer su trámite de ventanilla y bueno, si no, pues esperemos que no tenga que recurrir al juicio de garantías. Vamos a hablar sobre el riesgo de trabajo, ¿no? ¿Qué es el riesgo de trabajo y cuáles son los derechos que se adquiere una vez que pues, desafortunadamente alguien pues tiene un accidente en su labor? Muy bien. El riesgo de trabajo es aquello que podemos sufrir con motivo o durante el desempeño de nuestra labor. Está protegido también, acorde con la Ley Federal de Trabajo, el trayecto entre el domicilio del trabajador y su centro de trabajo y viceversa. Estos riesgos de trabajo pueden ser de dos tipos: accidentes, los cuales pueden ser en el centro de trabajo o en este trayecto, o bien pueden ser enfermedades profesionales, la exposición continuada a ciertos agentes que van a deteriorar. Cuando sufrimos esta contingencia de un riesgo de trabajo, pues entonces nuestra capacidad organofuncional se ve disminuida. Los accidentes pueden traer como consecuencia una incapacidad que puede ser temporal, que puede ser permanente o puede ser la muerte. En el caso de la incapacidad temporal es aquello que nos limita en nuestra capacidad organofuncional de manera, pues como su nombre lo indica, temporal, durante un tiempo y con la posibilidad de rehabilitarnos al 100%.
Cuando la incapacidad ya es de carácter permanente, esta puede ser parcial o total. Total es que ya no nos permita desarrollar ningún tipo de trabajo. Y parcial es que esta capacidad órgano-funcional se vea disminuida en un porcentaje de acuerdo a la tabla contenida en la Ley Federal del Trabajo. Esas son las consecuencias. ¿A qué nos da derecho el sufrir una contingencia como lo es un riesgo de trabajo? Si la incapacidad es temporal, nos va a dar derecho a la asistencia médico, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria y de rehabilitación, prótesis y ortopedia en su caso, en riesgos de trabajo. Eso es en cuanto a prestaciones en especie. En cuanto a prestaciones en dinero, se nos va a otorgar en compensación de nuestro salario el 100% del salario base de cotización que tuviéramos al momento del accidente. Esto es, el Seguro Social nos va a dar esta compensación, ya que derivado del accidente pues se suspende la relación laboral, el patrón no paga salarios, entonces el Seguro Social se hace cargo. Si la incapacidad es declarada permanente de manera total, tiene que existir un dictamen correspondiente por parte del Servicio de Salud en el Trabajo del IMSS, y en ese dictamen ya se va a establecer que es el 100% de incapacidad órgano-funcional, es una incapacidad permanente total, y eso nos va a dar el derecho a obtener una pensión a través de una renta mensual. Esta pensión va a ser el equivalente al 70% del salario con el que estuviéramos cotizando al momento del accidente. Si se tratase de una enfermedad profesional, la evaluación es exactamente la misma, puede ser total o puede ser parcial. Entonces, el salario que se va a considerar es el promedio de las últimas 52 semanas o las que tuviere, en caso de que fuera menor, sobre esa base. Incapacidad permanente total, el 70%. En la incapacidad permanente parcial, pues entonces ahí hay que hacer una operación. Al 70% del salario hay que determinar o sacar el porcentaje de incapacidad. Si me dan un 50%, pues entonces va a ser el 50% de incapacidad y me van a dar el 50% del 70% de mi salario. ¿Sí? Okay. En el caso de incapacidad permanente parcial, la ley establece 3 tipos. Si, por ejemplo, la incapacidad permanente que nos es dictaminada fuere de hasta el 25%, entonces el instituto, en sustitución de una pensión, nos va a dar 5 anualidades de la pensión que pudiera corresponder a manera de indemnización. Sí. ¿Sí? Si fuere mayor del 25% hasta el 50%, entonces nos va a dar la opción de que elijamos si queremos un pago único, una indemnización, o bien una pensión a través de una renta mensual. Si es mayor al 50%, entonces ya no hay opción, ahí hay que recibir la renta mensual, la pensión a través de renta mensual. Eso es en el caso del riesgo de trabajo. Pero ¿qué pasa cuando el riesgo de trabajo trae como consecuencia la muerte del trabajador? Bueno, ahí ¿a quién nos vamos a ir? Al concepto que habíamos manejado al principio del programa, a los beneficiarios. Sí, que son los que van en este caso a recibir. Que son los que recibirían la pensión que pudiera corresponder. Cuando fallece el trabajador, la base es la incapacidad permanente total. Entonces, de ese 70% del salario, a la viuda le corresponde el 40%. El 40% del 70%. ¿Sí? Okay. A los hijos les corresponde el 20%. ¿Por hijo? Por hijo. Uh-huh. Sin que exceda del 100%, esto es sin que exceda de ese 70%. ¿Qué pasa con
o algún trabajador que tenga, no sé, 5 hijos, ¿verdad? Pues no le van a dar el 140% sino que se va a ajustar la pensión tanto para la viuda como para los hijos. Okay. Esas serían las... Eso son operaciones aritméticas basadas precisamente en el derecho que se tiene dependiendo de la afectación que haya tenido el trabajador. Así es. En ese sentido. Cuando hablamos de capacidad temporal, entendemos que, como usted lo comentaba, pues vamos a volver a trabajar, vamos a volver a tener, y es por eso que se hace cargo el Seguro Social, aparte de que nos da el tratamiento médico para seguir trabajando después de retomar. Cuando se da la capacidad permanente es que ya no vamos a regresar a ese 100%. Que sería la total. O sea, la incapacidad permanente total, pues dices ya... ¿Pero hay capacidad permanente parcial? Sí. Sí, de hecho, bueno, los dos casos son permanentes porque se habla de pensiones, pero parcialmente estoy incapacitado. Entonces, el trabajador que está en esa situación, pues puede laborar en otra actividad. Claro. Sí. Yo lo pongo así como una persona que estando trabajando, fuera especialista en alguna máquina, no sé qué, la máquina le agarra un brazo, vamos, pero tiene movilidad, le alcanzan a rescatar cierta, pero ya no puede operar esa máquina. Tiene que encontrar otro trabajo, a lo mejor de menor paga, porque el otro es especializado, y entonces le dan como que una pensión en base a esa capacidad, y aparte el trabajo pues ya compensa, ¿verdad? Y sigue cotizando bueno, para la expectativa tal vez de alguna cesantía en el futuro, una vejez, o inclusive si posteriormente tuviera alguna enfermedad del orden general que le provocara un estado de invalidez, pues estamos hablando que también tendría ese derecho, acreditando que esos supuestos de las enfermedades le imposibilitan percibir más del 50% de lo que ganaba. Claro. Es decir, no es una condicionante o limitante más bien el ser pensionado por riesgo de trabajo para poder acceder a otras pensiones si cumplo los requisitos de ley. Claro, y sigo trabajando, ¿verdad? Sí. Muy bien, vamos a continuar, señor Primero, con esta ya de permanente total o de la muerte, que al final de cuentas, pues bueno, de la muerte sobre todo que van a ya sea beneficiarios. ¿Quién recibe ese beneficio? Y hablando precisamente de esos beneficiarios. Vamos a volver aquí a Diálogos Judiciales, estamos hablando de este tema tan interesante de las pensiones, y le recordamos también que tenemos ya nuestras redes sociales para usted. Estamos en Facebook con el Poder Judicial de Nuevo León, estamos en Instagram, en YouTube, con PJENL. También búsquenos en Periscope, estamos ya transmitiendo algunos eventos del Poder Judicial del Estado. Ahí también nos dará mucho gusto compartir con usted algunos de ellos. Y en Twitter con el usuario @PoderJudicialNL. Podemos interactuar con ustedes, orientar también alguna cuestión jurídica que tenga y obviamente pues pasar los teléfonos del licenciado porque tiene algún problema de ese tipo de pensiones. Volvemos un instante con ustedes. Con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos hablando de las pensiones, estamos platicando sobre este tema tan interesante de cuáles son las formas y las condiciones en las cuales podemos acceder a este beneficio de seguridad social. Están platicando con nosotros el licenciado Elías Servín Gaitán y el licenciado Juan Felipe Sánchez Rodríguez. Somos especialistas en ese tema de la seguridad social, que debo decirlo, yo creo que tenemos un régimen muy especializado en México, que es yo creo que un orgullo porque siempre he escuchado que nuestra ley es una ley muy completa, hay instituciones que a lo mejor económicamente de repente no les va muy bien por la cuestión de tanto beneficio que dan, pero realmente hay una gran estructura social en México. Estamos platicando y me gustaría platicar, ya vimos un poquito del riesgo de trabajo, esta incapacidad permanente, parcial o temporal, etcétera. Y ahora, bueno, ¿qué pasa cuando, nos comentaba el licenciado que cuando una persona a consecuencia del trabajo tiene un accidente o una enfermedad y le provoca una incapacidad permanente total, es decir, que ya no puede trabajar, entonces se le tiene que dar una pensión en este caso, ¿verdad? ¿Esa pensión quién la paga? ¿La paga también el patrón o nada más la paga el Seguro Social? No, la paga el Seguro Social.
Seguro social. Con un fondo, me imagino que está aquí diseñado para eso. Sí, el seguro de riesgos de trabajo es una aportación netamente patronal. El patrón paga la prima del seguro de riesgos de trabajo y ahí se crean los fondos actuariales para cubrir las contingencias propias del seguro. Cuando riesgo de trabajo, este accidente o esta enfermedad lleva a la muerte del trabajador, aquí entra una dinámica de muchas veces de la negligencia, ¿no? Entiendo yo en este punto, ¿no? Porque digamos que el accidente se da en el lugar de trabajo, pero el patrón hizo todo lo que estuvo en sus manos para que no se dé ese riesgo de trabajo, porque entiendo que si se da el riesgo de trabajo y muere, tiene que indemnizarse, o sea, seguro, patrón, ¿no? Pero, ¿qué pasa si el trabajador fue el que fue negligente? Digamos que llegó intoxicado, o sea, tomado, cosas así. La propia ley del Seguro Social establece limitantes para declarar lo que pueda suceder como riesgos de trabajo. Y dice que no será considerado como riesgo si el accidente es producto de, por ejemplo, el trabajador encontrarse en estado de embriaguez, o bien estarse bajo los efectos de algún psicotrópico y no lo hubiere hecho del conocimiento del patrón. También no será considerado como un accidente de trabajo si el trabajador por sí mismo o con ayuda de alguien se provoca el accidente de trabajo. ¿Sí? Entonces, eso es culpa, bueno, no es culpa, pero eso sí separa esta línea de responsabilidad claro, en la seguridad social precisamente porque el trabajador fue el que orilló a ese accidente. Así es. No, o sea, estas situaciones que provocaron el riesgo, que también incluimos lo que es la riña, que entra en contienda con algún otro compañero y de ahí se provoca. O que sea consecuencia de la comisión de algún delito intencional, obviamente, pues en su centro de trabajo, pues de todas estas que comentaba el licenciado, pues no fue una situación en ejercicio o con motivo en el trabajo, sino que fueron situaciones tal vez propias del trabajador. Okay. Ahí lo saca ya del contexto de lo laboral, vamos a ponerle así. Así es, pero es importante señalar que son las únicas excluyentes que establece la ley. No precisa la ley y cualquier otra análoga igualmente grave, no lo dice. O sea, si la primera es estar bajo el influjo de bebidas embriagantes, estado de embriaguez, estar bajo el influjo de psicotrópicos, con excepción de que haya sido prescrito por médico titulado y se le haya dado aviso al patrón, o que haya cometido por una situación de riña, o que se lo haya provocado él mismo. O sea, en todas estas situaciones nada más son esas. Si hubiera alguna otra de una circunstancia distinta, no sería un factor de exclusión. Okay, como lo que comentas, como un descuido, una negligencia, eso no lo prevé la ley. O sea, en todo modera la intención. Si yo me quiero lesionar intencionalmente y se acredita ese supuesto, estamos ante que no es riesgo de trabajo. Pero si fue un descuido por... algo pasó ahí. Algo sucedió, una distracción, lo que tú gustes, ahí no sería una limitante. Sí, bueno, y tiene que interpretarse por el trabajador entonces, en este caso. Por supuesto. Claro. De hecho, la institución califica si es profesional o no esa situación. Y al igual, ante una dictaminación, si es o no, se le da vista al patrón para que el patrón utilice los medios de impugnación que prevé la ley. Si le otorgan a alguien y resulta que está bajo el influjo de alguna droga o está en un estado de embriaguez o había cometido un delito, pues el patrón tiene que acreditar, oye, espérame, ¿por qué lo calificaste profesional? Si mira, aquí tengo que acreditarte que no fue ni en ejercicio ni con motivo. O sea, ¿por qué? Porque si se califica como bueno el accidente, el patrón puede ser afectado en su prima de grado de riesgo, en el sentido que se le puede incrementar para consideración del siguiente ejercicio. Ok, ahora, digamos que ya se da la cuestión de la muerte, desafortunadamente fallece el trabajador,
se acredita que es por un riesgo de trabajo, etcétera, entra ya pues hace los trámites, entra la pensión. ¿Quién recibe esta pensión dentro de los beneficiarios? Pero está casado, entra nada más la esposa, nada más. Y los hijos menores de 16 años o hasta 16, de 16 a 25 si están estudiando en planteles. Pero ahí tengo la duda, ¿entra la esposa y los hijos o nada más la pura esposa? No, que reparta esposa e hijos si existieran, ¿verdad? Okay. Ya sea que estén menores de 16 años hasta la edad de 25 si están estudiando o si están incapacitados. Muy bien. Cuando nos dice que se prefiere la esposa a la concubina, eso es obvio por la cuestión del matrimonio. Pero yo he conocido casos donde el señor nunca reporta su matrimonio y luego va a una persona y se acredita concubina. Eso me ha tocado verlo de una que otras veces. Y la señora después tiene que hacer el trámite para demostrar que ella realmente era casada, ¿no? Claro. Eso también hay que tenerlo siempre presente, ¿verdad? De que estar debidamente inscrita la esposa o si se divorció, también acreditarlo, ¿no? Porque a lo mejor entra otra persona. No necesita estar inscrita la esposa. ¿No? No necesita estar inscrita, de hecho, puede haber el asegurado no ha ejercido ese derecho de registrarla en el tiempo de su vida laboral, y como quiera, en caso de que él falte, ella acreditando el parentesco, con eso acredita su derecho. Sí, claro. Si por error se hubiese entregado una pensión a alguien que no es concubina, puesto que si él no estaba libre de matrimonio, pues no existe concubinato. Así es. Si por error se hubiese entregado, pues entonces a la presentación del acta de matrimonio se le va a otorgar la pensión a la viuda y se le va a suspender, a quitar a la compañera. Sí, pues ya sería muy difícil ya pedir que devuelva, ¿no? Ya ese dinero, pero ya con eso se acredita eso. Ahora, en el caso de divorcio, por ejemplo, yo me divorcio, tengo que presentar ahí sí el acta de divorcio para que permanecen los derechos a la ex esposa. Bueno, lo que sucede es que el concubinato nace a falta de esposa. Si subsiste un matrimonio y aparece otra mujer con la cual el trabajador pues ha hecho vida marital y todos los presupuestos de la figura del concubinato, pues, o sea, partiendo de que existe el concubinato ante la falta de esposa, o sea, a partir de la fecha del fallecimiento de la esposa o a partir de la disolución del vínculo matrimonial, ahí digamos que comenzaría el concubinato. Okay. Pero si fallece el trabajador estando casado con otra persona, quien tiene el derecho es la esposa. Si la que aparece como esposa es la que va a recibir. Ahora, dice la misma ley, en la ausencia de esposa, bueno, o a falta de esta, como ahorita comentaba el licenciado, es la mujer con la que haya hecho vida marital en los 5 años inmediatos, dice la ley, a la muerte del trabajador, o en su caso, con la que haya tenido hijos, la que haya acreditado tener cuando menos un hijo. Entonces ahí claramente se expresa que es la disyuntiva, que cumplir cualquiera de los dos requisitos, pero también nos dice que tiene que haber estado libre de matrimonio tanto el trabajador como la concubina. Bueno, si no, no habría concubinato. Porque también se da el caso de que, pues bueno, dos personas se separan, se encuentran con otras personas, inician una unión libre y resulta que pues ninguno de los dos se divorció. E inclusive la que se supone que es la concubina, pues resulta que está casada con alguna otra persona, ¿verdad? Claro. Dice la ley que puede ser una cosa que hagamos. ¿Cómo comprobar? Por ejemplo, si me dice el señor, yo no me casé con él, ¿cómo compruebo ante el IMSS que yo sí esa vida marital? No tuvimos hijos. ¿Cómo se hace esa comprobación? Pues mira, en el ámbito administrativo se establece mucho el requisito de la certificación de soltería. Ajá. Ese sería el primer documento que administrativamente Ese es el registro civil. puede solicitar el instituto a la persona que quiera hacer ese trámite. Y pues bueno, también ellos solicitan que las personas acudan aquí al Poder Judicial con la intención de acudir con el juez familiar,
y solicitar la información a perpetuum a efectos de declaración de beneficiarios. Eso también lo puede solicitar la institución de manera administrativa. Más sin embargo, pues, si hablamos de un proceso jurídico, que sería el procedimiento especial de conflictos individuales de seguridad social ante los tribunales del trabajo, pues ahí yo no tengo que acreditar esa situación, porque se hacen diligencias de investigación por muerte, Claro. partiendo del 501, 503 de la ley laboral. Entonces el tribunal lanza convocatorias y pues bueno, hay que acreditar con pruebas testimoniales la existencia del concubinato, que fortalecería las certificaciones de soltería. Digo, hay más elementos de prueba que pueden fortalecer. Como quiera, es un trámite que tendría que hacerse para garantizar. Si lo quiere hacer por la vía por la vía laboral, o si lo quiere hacer administrativamente, pues como ahorita comentábamos fuera del aire, el instituto pues lo que busca es no tomar el compromiso de decir quién tiene derecho y quién no, sino que busca el apoyo jurisdiccional para que ellos delimiten el derecho. Muy bien, estamos hablando de pensiones aquí en Diálogos Judiciales, vamos a hacer un corte más, ahorita regresamos. Sí. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos platicando de pensiones, es un tema muy interesante porque, bueno, nadie está exento de tener algún accidente en el trabajo o por alguna situación en particular, una enfermedad. Cuando son motivos nos comentan nuestros expertos Elías Servín Gaitán y Juan Felipe Sánchez Rodríguez, a quien agradezco mucho que estén con nosotros, cuando son provenientes precisamente de cumplir con nuestra función de trabajo, pues hay una garantía ahí que la misma ley nos da. Pero hay una pensión que se llama invalidez, que ustedes comentaban, que es cuando este accidente o enfermedad no se da por cuestión del trabajo, sino por esta vida diaria, pero también tenemos acceso a un beneficio en ese sentido. ¿Qué requisitos se requieren para poder tramitar este tipo de pensión? Bueno, primero veríamos lo que la ley define como invalidez, y define como invalidez cuando el asegurado no pueda procurarse mediante trabajo remunerado cuando menos el 50% de su remuneración habitual del último año, y que esta imposibilidad se deba a una enfermedad no profesional. Ahí establece la ley cuando existe un estado de invalidez. Esto nos lleva a dos cosas: que el estado de invalidez debe ser dictaminado por un médico del IMSS, ¿sí? Y tener esa situación de que nos impida ya desarrollar un trabajo que no nos permita ganar cuando menos el 50% de nuestra remuneración habitual. Para tener acceso, la pensión de invalidez es una pensión en donde se requiere un tiempo de espera medido en semanas de cotización. La ley establece que si la invalidez es superior al 75% de nuestra capacidad de órgano funcional, entonces se requieren únicamente 150 semanas cotizadas, un periodo aproximado de 3 años. Si es mayor al 50% hasta el 75%, entonces la ley nos pide un tiempo de espera de 250 semanas. Esto es aproximadamente 5 años. Sí. Si tenemos ese tiempo de espera, entonces ya generamos el derecho. No basta tener el padecimiento, no basta estar, se va a oír un poco duro, no basta estar inválido, hay que tener las cotizaciones, las aportaciones al seguro de invalidez y vida suficientes para acreditar ese derecho. Okay. ¿Sí? Eso es cuando no hay riesgo de trabajo. Así es. Cuando hay riesgo de trabajo, ¿también se piden semanas de cotización? No. ¿Puede usted entrar a trabajar hoy y hoy me accidenté? Así es. Y hoy entra la... Así es. Es muy importante ser sujeto decirlo. de aseguramiento. Pero cuando no,
cuando viene la enfermedad por fuera, vamos a decirlo así, entonces sí me piden precisamente para entrar en ese Tiempo de beneficio. espera. Así 3 es. años, Así es. si es ya 75% más. Mayor al 75. 50-75 son 5 años, básicamente porque estamos hablando en semanas. 50 semanas tiene el año más o menos. Más o menos. Y ahí es. Y si es menos, ya no entra la Sí, pensión. bueno, aquí el Seguro Social trata de proteger a sus asegurados. Si, por ejemplo, le faltan algunas semanas, cuando tenemos una enfermedad de ese tipo, regularmente nos dan incapacidades temporales. Así es. ¿Sí? Si estamos incapacitados, la ley en el seguro de enfermedades y maternidad nos da un tiempo concedido para prestaciones en dinero y nos dice, para una enfermedad usted va a tener derecho a que le den hasta 52 semanas de tratamiento, prorrogables a 26 semanas más, un total de 78. Si en el inter de esas 78 semanas somos declarados en estado de invalidez, entonces el Consejo Técnico, a través de un acuerdo, emite y le da la posibilidad al asegurado de que siga recibiendo incapacidades hasta que complete el tiempo de espera. Okay. ¿Sí? Esto es un beneficio Sí, que data desde hace una buena cantidad de años en el IMSS, para aquellos asegurados que pues el dictamen de invalidez los sorprende antes de tener el tiempo de espera. Sí. Si ni con esos 78 semanas que puede recibir de subsidio completa, ya sea las 250 o las 150 según sea el caso, pues entonces sí tendría que venir una negativa por parte de... Sí, bueno, estás hablando que es prácticamente 1 año y medio más o menos el que les da para poder Así es. completarlo con temporales. Y me parece que es una medida muy justa, o sea, se entiende claro. así justa, porque ya trabajaste 3 años y medio y bueno, puedes hacerlo. Ahora, esta pensión de invalidez, ¿cuánto es el monto que se le puede otorgar a las personas por esto? Ok. La ley del Seguro Social contempla que para el cálculo de las pensiones de invalidez se va a promediar los salarios de las últimas 500 semanas cotizadas o las que tuviera, en caso de que sea menor, Claro. indexadas al Índice Nacional de Precios al Consumidor, para que su salario pues se mantenga vigente. Y la pensión que le corresponde es igual al 35% de ese salario promedio. Esto es en ley vigente a partir del 1 de julio de 1997. Habrá asegurados en etapa de transición que fueron afiliados antes de esta fecha, para quienes el tiempo de espera es nada más de 150 semanas, ahí no operan las 250, y el salario que va a servir de base va a ser el de las últimas 250 semanas cotizadas. A los asegurados que fueron afiliados. ¿Con el mismo porcentaje, 35%? No, aquí a los asegurados en ley anterior, a ellos se les hace el cálculo como si fuera una pensión de vejez, considerando lo establecido en el artículo 167, 168, esto es, hay una tablita de porcentajes de acuerdo a ese salario promedio, se expresa en número de veces y ya se hace ahí el cálculo para la pensión. Se les da la pensión que pudiera corresponderles por vejez. Que sería más o menos un porcentaje de cuánto. Eso depende del salario y del número de semanas cotizadas. O sea, es muy interesante porque estamos en esa aplicación de la ley, que no se puede aplicar retroactivamente en perjuicio de nadie o alguna ley, ¿no? Entonces, si a mí el monto que me van a dar es superior en la antigua ley, pues me van a aplicar la antigua, pues, claro. si yo entré en ese régimen. Claro. Correcto. Pero si es más beneficioso para mí que entre en la nueva, pues yo pido que me apliquen la nueva. De hecho, el instituto tiene la obligación de presentarnos un documento de elección de régimen, en el cual nos va a decir, bajo el régimen de la ley de 1973, le corresponde una pensión de X cantidad de dinero, y bajo el régimen de la ley de 1997 le corresponde. Y usted elige. Bueno, ahí vemos también que obviamente el 35% es una cantidad, pequeña con respecto al 100%, tomando en cuenta que no se dio dentro del centro de trabajo o no se dio por el cumplimiento de la cuestión de trabajo, que es una cuestión que debemos decir, pero es un gran beneficio porque
pues también si te enfermas o algo por el estilo, tienes ahí alguna cuestión que ese es lo que hablamos como seguridad social, ¿verdad? O sea, es decir, como nosotros estamos beneficiando a la sociedad con nuestro trabajo, con nuestra productividad, y la sociedad nos devuelve eso a través de estos regímenes regímenes tan importantes. Ahora, cuando fallece el trabajador, tenemos una pensión de viudez, ¿sí? Esto es muy importante porque quiere decir que la viuda, en este caso, aplica para el hombre, me imagino, por la igualdad, ¿no? ¿O no? Sí, Sí, así es el viudo o la viuda, si fallece el trabajador, puede recibir una cantidad. ¿Cuánto es en este caso las pensiones por viudez o cómo se calculan estas pensiones por viudez? Pues sería el 40%, hablando de riesgos de trabajo, sería el 40% de la que le hubiera correspondido al trabajador en vida. Si fuera consecuencia de la muerte del trabajador por una cuestión natural, ahí sería el 90%, igual de la que le hubiera correspondido. Ok, entonces si por ejemplo un trabajador fallece por casos naturales, su vida recibe el 90% de lo que hubiera recibido el trabajador de la de pensión invalidez que le hubiera tocado, así es. El 90%, muy bien. ¿Cuánto dura esto hasta que la viuda fallezca? mientras conserve su calidad de viuda, esto es, mientras viva o bien contraiga nuevas nupcias. Si contrae nuevas nupcias, pues pierde la calidad de viuda, y entonces ahí termina la pensión. Si eso llegase a suceder, se le da en compensación o como indemnización el equivalente a 3 anualidades. 3 años de pensión y... Digo, me voy a casar, hago consentimiento que me casé, y me da 3 anualidades. O si entra en concubinato. O si entra en concubinato. A unión libre con alguien, pues ahí, como dice el licenciado, ya se pierde la calidad de viuda. Mejor no casarse. Sí, la dificultad viene para probar el concubinato. Exactamente, Sí, es lo complicado. Okay. Es muy interesante. Vamos a hacer un corte más en diálogos judiciales, vamos a hacer nuestro último corte. Vamos a concluir esta cuestión de pensión. Sabemos que hay muchas dudas, hay muchas situaciones que comentar respecto a esto. Lo que queremos es darle a usted una visión amplia de las pensiones, recordarle que hay todos estos beneficios, y bueno, también vamos a pedirle a nuestros invitados de hoy que en el próximo corte nos den también sus datos para que ustedes, si tienen alguna duda, pueda contactarlos, si están en esas condiciones o si tienen alguna sobre su pensión, porque también puede haber recálculos, me imagino, ¿no? Que a lo mejor se calculó un poquito mal y ahora hay que calcularlo de nuevo, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que puede usted considerar respecto de este tema. Vamos a volver aquí a Diálogos Judiciales, recordándole que tenemos un programa en Radio Nuevo León, en el 1510 AM, la radio alternativa, todos los miércoles a las 8 de la noche. Escucha el programa En el Tribunal con temas parecidos a los de Diálogos Judiciales. Recuérdalo, 1510 AM en la radio alternativa, miércoles 8 de la noche, el programa En el Tribunal. Volvemos un instante con ustedes. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos con el interesante tema de las pensiones. Son muchas pensiones, muchos regímenes, pero son todos muy interesantes, y podemos o conocer a alguien que esté que es nosotros, o conocer a alguien que esté en esa situación. Agradezco mucho a la licenciada Lía Servín Gaitán y a Juan Felipe Sánchez Rodríguez, ambos especialistas en seguridad social, que nos estén acompañando, hablando de todo esto, que yo sé que es muy difícil de repente golpear todo este conocimiento en una hora. Pero bueno, la verdad es que ha sido muy instructivo, y yo creo que todos vamos a tener una idea ya más clara de lo que podemos hacer, ¿no? Y siempre no está de más a lo mejor pues, comprar nuestra ley del trabajo y dar una leidita, ¿no? Yo me acuerdo que la ley del trabajo tiene una redacción sencilla, no es un documento muy técnico, algunas veces tiene que serlo, pero se puede entender perfectamente bien los derechos de los trabajadores, no está de más, aunque es un librote de este pelo. Como último punto, nada más quisiera ver ese tema de la viudez. Estamos comentando en el entrecorte que una vez que se casa la viuda, por ejemplo, o el viudo, pues, lo reporta el Seguro Social le dará como compensación una indemnización de 3 anualidades de lo que está recibiendo, que me parece pues también un beneficio muy bueno
para esta persona, porque pues puede que el matrimonio funcione y después tenga que divorciarse, pero ya perdió su pensión. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si una persona por ignorancia, porque no sabía, se casa y sigue recibiendo la pensión y no lo reporta y después le descubre, vamos a ponerle así, ¿no? De que se casó? ¿Cómo se resuelve este problema? Es complejo porque imagino que hay un daño al Estado ahí, ¿no? Sí, mira, pues normalmente estas situaciones que comentas, pues se dan por desconocimiento de la ley, que al pensar de que dicen, bueno, pues este beneficio de la pensión, pues lo voy a tener el resto de mis días. Pero pues como ahorita comentaba el licenciado muy atinadamente Juan Felipe, con respecto a que subsiste el derecho mientras tenga la calidad de viuda. Si se casa, nuevas nupcias o entra en concubinato o lo que es una unión libre, pues ahí fenece este derecho. Entonces, lo correcto es reportar al Seguro Social esta nueva situación para que le proceda a dar lo que conocemos como un finiquito, una indemnización de 3 anualidades en una sola exhibición de lo que está en la actualidad percibiendo. Lo que puede suceder si no atendemos a esto y a las personas se les haga fácil continuar disfrutando de esta pensión de viudez, es que pues tarde que temprano se dé cuenta el instituto y pues pueda, a partir de que tiene conocimiento, pues requerir el pago de estas mensualidades que indebidamente se siguieron cobrando, porque pues recordemos que estos recursos pues precisamente son aportaciones de patrones, de trabajadores, Claro. del mismo gobierno federal. Entonces aquí estaríamos ante un daño patrimonial para la institución. Entonces hay instancias civiles para esta recuperación, o también se puede acudir si hay una situación de insolvencia por parte de la viuda o del viudo en cuestión, pues acudir inclusive a la materia penal, porque Sí, la por misma fraude, ley del sí. Seguro Social ya establece un rubro de delitos contra los regímenes de la seguridad social. Claro. Entonces, existe esa situación, ¿verdad? Pero también yo creo que también puede haber una cuestión de mediación, de acuerdo, decir, bueno, te reconozco que cobré, me debes 3 anualidades porque le tengo derecho a ellas, a lo mejor puede haber una compensación, ¿no? Sí, En este sí, caso, se digo, puede, se pueden llegar a ese arreglo, acudir ¿no? a la instancia y pues solicitar esa benevolencia por parte del IMSS para que regresando aquello que Claro, la cosa es que regrese lo que debidamente. así es, que de manera indebida se estuvo cobrando. Sí, Entonces, sí se puede. muy bien. Desafortunadamente el tiempo ya es muy poquito lo que tenemos para ese tema, pero me gustaría mucho dar si tuvieran alguna recomendación para los trabajadores que están ahorita registrados y que nos están viendo y que a lo mejor están ya visualizando dentro de poco o de algún tiempo ya sus pensiones, ¿qué es lo que ellos deberían considerar para no tener problemas al momento de poder ya hacer sus trámites para las pensiones? No sé, a Muy lo bien. mejor sus datos, no sé. Sí, deben de cuidar su información, que la información sea correcta con la que ellos están registrados ante el instituto, ante las administradoras de fondos de retiro, ante el Infonavit, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su caso. ¿Sí? Claro. Cuidar que eso esté. Cuidar también la parte registro de beneficiarios. Si no quiero dejarles, en caso de que yo falte algún problema a mis beneficiarios, voy y los registro, que estén ya debidamente registrados, que estén conscientes de sus derechos. Y en el caso de pensiones, pues yo les diría a los jóvenes que el momento de pensar en su jubilación, en su pensión, es ahorita, no cuando tengan 58, 59 o 60 años, porque ahí ya el margen para hacer algo con respecto a su pensión ya va a ser muy difícil. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Bueno, las administradoras de fondos de retiro actualmente tienen programas en donde nos calculan la pensión que pudiera correspondernos si seguimos con este ingreso que tenemos. Y si queremos conservar lo más posible, nos dicen cuánto tenemos que aportar de manera voluntaria. Hay que recordar que la palabra júbilo
pues implica gozo, implica disfrute. Claro. Entonces, si queremos disfrutar los últimos días de nuestra vida sin problemas económicos, hay que pensar en una adecuada jubilación y hay que ahorrar. La pensión no es más que el producto de nuestro ahorro a lo largo de nuestra vida laboral. ¿Sí? Claro, ¿no? Entonces, esa sería la recomendación. Excelente. Licenciado, si me pudieran dar sus datos para poder, la gente a lo mejor tiene alguna duda respecto de esto y puede comunicarse con ustedes. No, muchas gracias. Mira, el teléfono de nuestra oficina es el 1771-0746. Ahí pueden contactarnos para poder ofrecerles una cita y atenderlos de manera personal sus necesidades. Gracias. Y pues bueno, también tenemos lo que es las redes sociales en Facebook. Que sería y Twitter. buscándolo con su nombre, Elías Servín Gaitán o Servín Lara y Asociados. Es correcto, en lo que es el Facebook o el Twitter, @LicServín o @Servín Lara, ahí estamos a las órdenes de ustedes. Muchísimas gracias. Pues agradezco mucho al licenciado Elías Servín Gaitán, director de Servín Lara y Asociados, por nos acompañar. Muchas gracias como siempre. Muchas gracias. Al licenciado Juan Felipe Sánchez Rodríguez, también por abogado especialista en seguridad social, también por su aportación. Muchísimas gracias. Al Por contrario, todo, un muchísimas gusto. gracias a usted que hace posible este programa de Diálogos Judiciales. Lo esperamos en la próxima sesión. Muchas gracias.